Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la mente de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, Platón. Ah, sí, Platón, el nombre que resuena a través de los siglos, ¿verdad? Sus ideas siguen tan vigentes hoy en día. En esta inmersión profunda vamos a adentrarnos en su vida, su peculiar forma de acercarse a la filosofía y, por supuesto, a las ideas centrales que lo convirtieron en una figura tan importante. Totalmente. Y aunque Platón escribió muchísimo, él creía que el verdadero aprendizaje surgía de la conversación y el debate. Imagínense que estamos en la antigua Atenas participando en un diálogo vibrante sobre sus ideas. Me gusta esa imagen. Ah, Y hablando de diálogos, es importante recordar que Platón eligió esta forma de escritura para plasmar sus ideas con Sócrates como protagonista, dialogando con diversos personajes. es verdad. Es como si estuviéramos espiando conversaciones entre grandes mentes, ¿no? Exacto. Y algunos de estos diálogos son particularmente famosos, como La República. Yeah. Ah, yeah. Donde explora la justicia y el estado ideal y presenta la famosa alegoría de la caverna. Exactamente. La alegoría de la caverna es una imagen tan poderosa, ¿no crees? ¿Te parece si la analizamos un poco más a fondo para nuestros oyentes? Me encantaría. Siempre me ha fascinado esa alegoría. Bueno, pues imaginen una caverna donde un grupo de personas ha vivido encadenado toda su vida solo viendo sombras proyectadas en la pared. Una situación bastante limitada. Sí, límite de verdad, esas sombras son su única realidad. ¿Y qué ocurre después? Pues uno de los prisioneros logra liberarse y sale al mundo exterior. Qué interesante. Al principio la luz del sol ciega, se siente desorientado, pero poco a poco se acostumbra y comienza a ver el mundo real con todos sus colores y formas. Es una experiencia transformadora, sin duda. Totalmente transformadora, ¿verdad? Y cuando este prisionero regresa a la caverna para contarles a los demás lo que ha visto, no le creen. No me digas. Se burlan de él y lo consideran loco. Qué frustrante. Y es que Platón utiliza esta alegoría para representar nuestra propia búsqueda del conocimiento. Las sombras en la caverna representan las apariencias, las opiniones sin fundamento, mientras el mundo exterior representa la verdad, el conocimiento verdadero. Es decir, que muchas veces vivimos en la ignorancia, aferrados a nuestras creencias limitadas sin cuestionar la realidad. Exactamente. Y la filosofía para Platón es el camino que nos permite liberarnos de las cadenas de la ignorancia y acceder al conocimiento verdadero. Y para Platón, ¿dónde se encontraba esa verdad? Ahí entramos a uno de los conceptos más importantes de su filosofía, la teoría de las formas. La teoría de las formas. Platón postulaba que existen formas eternas, inmutables y perfectas. Sí, sí, como la belleza, la justicia o la bondad, que existen más allá del mundo físico. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que existe una forma de belleza que es diferente a las cosas bellas que podemos ver a nuestro alrededor? Exacto. Las cosas que percibimos con nuestros sentidos son solo copias imperfectas de las formas que son el modelo original, el arquetipo. Es una idea bastante radical, ¿no? Podría decirse que sí. ¿Y cómo se relaciona esto con la alegoría de la caverna? Pues el mundo exterior lleno de luz representa el mundo de las formas, mientras que las sombras de la caverna representan el mundo físico, que es solo una imitación. Ya veo. El prisionero que se libera es el filósofo que busca la verdad más allá de las apariencias. Entiendo. O sea que para Platón el verdadero conocimiento no se encuentra en las cosas materiales, sino en las formas, en esas ideas perfectas e inmutables. Exactamente. Y el camino para acceder a este conocimiento es a través de la razón del diálogo, del cuestionamiento constante. Es un proceso desafiante, pero apasionante sin duda. Totalmente. Y hablando de Platón, no podemos olvidar la profunda influencia que tuvo su mentor Sócrates. Ah, sí, Sócrates. Sabemos que su muerte impactó profundamente a Platón. ¿Puedes contarnos un poco más sobre él y su método de enseñanza? Claro, Sócrates no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos de él es a través de los diálogos de Platón y otros contemporáneos. Su método de enseñanza, conocido como lenchus, se basaba en el diálogo y el cuestionamiento. O sea, preguntas y más preguntas. Exacto. Sócrates no pretendía dar respuestas, sino ayudar a sus interlocutores a descubrir la verdad por sí mismos. Es decir, que no era un maestro que impartía conocimientos de forma dogmática, sino que guiaba a sus alumnos a través de preguntas. Así es. A través de preguntas incisivas, Sócrates exponía las contradicciones en el razonamiento de sus interlocutores, llevándolos a cuestionar sus propias creencias y a buscar respuestas más profundas. Un maestro que incitaba al pensamiento crítico, desde luego. Sin duda. Y esto influyó mucho en Platón, quien adoptó este método dialéctico en sus propios diálogos. Así. Claro, como mencionamos antes, la mayoría de sus obras son diálogos donde Sócrates es el personaje principal, utilizando el elenchus para explorar diversas cuestiones filosóficas. Entonces, aunque Sócrates no dejó nada escrito, su legado perdura en la obra de Platón. Exactamente. Y hablando de la obra de Platón, otro diálogo que vale la pena mencionar es el Simposio. El simposio, ¿verdad? Sí, donde explora la naturaleza del amor. El amor.
un tema universal que ha inspirado a poetas, artistas y filósofos a lo largo de la historia. ¿Cómo abordaba Platón ese tema? Pues en el Simposium diversos personajes dan su propia definición del amor y Sócrates, como siempre, utiliza el diálogo para cuestionar estas definiciones y llegar a una comprensión más profunda. Es decir, que Platón no nos da una definición simple del amor, sino que nos invita a reflexionar sobre sus múltiples facetas. Exactamente. Para Platón, el amor no se limita al deseo físico, sino que es una fuerza que nos impulsa a buscar la belleza, la verdad y la bondad. Vaya, una visión bastante amplia del amor. Sin duda. Y hablando de belleza, Platón tenía una visión muy particular de la belleza, ¿verdad? No la veía como algo meramente superficial. No, para nada. Para Platón, la belleza era un reflejo de las formas, una manifestación de la armonía y la perfección que existe en el mundo inteligible. Es decir, que la belleza física era solo una sombra de la verdadera belleza que reside en el mundo de las formas. Exacto. Y a través de la contemplación de la belleza, podemos elevarnos hacia el conocimiento de las formas, hacia la verdad. O sea que la belleza no solo nos deleita, sino que también nos guía hacia el conocimiento. Así es, increíble. Y hablando de Platón, no podemos olvidar la importancia que le daba a la educación. La educación, un tema fundamental para la formación de ciudadanos virtuosos, ¿verdad? Totalmente. Para Platón, la educación no se limitaba a la transmisión de conocimientos, sino que debía formar el carácter, cultivar la virtud y preparar a los individuos para vivir una vida justa y armoniosa. Es decir, que la educación debía ir más allá de lo académico, debía formar a personas íntegras. Exactamente. Platón creía que la educación debía basarse en la filosofía, la música, la gimnasia y las matemáticas, disciplinas que cultivaban tanto el cuerpo como la mente. Una visión integral de la educación, sin duda. ¿Y qué opinaba Platón sobre la política? Bueno, Platón dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre la política. Creía que la sociedad ideal debía estar gobernada por filósofos reyes, individuos con un profundo conocimiento de las formas, la justicia y el bien común. Gobernada por filósofos. Eso es un poco utópico, ¿no crees? Podría parecerlo, pero para Platón era la única forma de asegurar una sociedad justa y armoniosa. Ya veo. Creía que solo aquellos que habían alcanzado la sabiduría y la virtud podían guiar a la sociedad hacia el bien común. Es una idea que sin duda invita a la reflexión. Sin duda. Y hablando de Platón, ¿qué podemos decir de su legado? Bueno, el legado de Platón es inmenso. Sus ideas han influenciado a filósofos, teólogos, artistas políticos y pensadores de todas las épocas. Su obra sigue siendo estudiada y debatida en la actualidad. Es realmente impresionante cómo su pensamiento ha resonado a través de los siglos. Sí, y sus ideas continúan inspirando a quienes buscan la verdad, la belleza y la justicia. Platón, un filósofo que nos invita a cuestionar la realidad, a buscar la verdad, más allá de las apariencias, a cultivar la virtud y a construir una sociedad más justa. Y hablando de Platón, ¿hay algo más que quieras destacar de su vida o su obra? Sí, hay un aspecto muy interesante que a veces se pasa por alto. Platón no solo fue un filósofo teórico, sino que también intentó llevar sus ideas a la práctica. Sí, en 2 ocasiones viajó a Siracusa, una ciudad griega en Sicilia, con la esperanza de influir en el gobierno del tirano Dionisio II. Intentó convertir a un tirano en filósofo rey. Eso sí que es ambicioso. Sí, bastante ambicioso, la verdad. ¿Y cómo le fue? Pues desafortunadamente sus intentos fracasaron. La realidad política de la época era mucho más compleja que las ideas utópicas de Platón. Ya me imagino. Pero este episodio de su vida nos muestra que no era solo un filósofo de la Torre de Marfil, sino que estaba comprometido con la transformación del mundo. Es una faceta fascinante de su personalidad. Y hablando de la personalidad de Platón, ¿qué podemos decir de su estilo de escritura? Ya mencionamos que eligió la forma del diálogo, pero hay algo más que caracterice su estilo. Oh sí, Platón es un maestro del lenguaje. Sus diálogos no solo son tratados filosóficos, sino que son obras literarias de gran belleza. Es verdad, sus diálogos son muy agradables de leer. Utiliza metáforas, imágenes vívidas, ironía y humor para hacer sus ideas más accesibles y atractivas para el lector. Es decir, que Platón no se conformaba con exponer sus ideas de forma abstracta, sino que las vestía con un lenguaje poético y cautivador. Exactamente. Leer a Platón es una experiencia intelectual y estética a la vez. Totalmente de acuerdo. Sus diálogos nos invitan a pensar, a sentir, a imaginar, a cuestionarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Es un viaje fascinante sin duda. Y para aquellos que se inician en el estudio de Platón, ¿qué obra les recomendarías leer primero? Pues es una pregunta difícil ya que cada diálogo de Platón tiene su propia riqueza y profundidad. Sí, es verdad, hay mucho para elegir. Pero si tuviera que elegir uno para empezar, recomendaría La Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates. Sí, un texto breve y conmovedor que nos introduce en el pensamiento de Sócrates y en la atmósfera intelectual de la Atenas clásica. Una excelente recomendación. Y hablando de la Atenas clásica, ¿qué puedes contarnos sobre el contexto histórico en el que vivió Platón? Platón nació en Atenas en el año 428 e.C., en una época de grandes cambios y convulsiones.
Tiempos turbulentos. Atenas, que había sido la cuna de la democracia y el centro cultural del mundo griego, se encontraba en guerra con Esparta. Así, la famosa guerra del Peloponeso. Este conflicto, que duró décadas, debilitó a ambas ciudades. Es decir, que Platón vivió en una época de crisis, de incertidumbre, de cuestionamiento de los valores tradicionales. Exactamente. ¿Cómo influyó este contexto en su pensamiento? Sin duda, el contexto histórico marcó profundamente a Platón. La crisis de la democracia ateniense lo llevó a cuestionar la eficacia de este sistema político, y la violencia de la guerra lo hizo reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la necesidad de un orden social basado en la razón y la virtud. Entiendo. Entonces su filosofía no surgió en el vacío, sino que fue una respuesta a los desafíos de su tiempo. Exactamente. Y hablando de los desafíos de su tiempo, no podemos olvidar la condena a muerte de su maestro Sócrates, acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. Una historia trágica que sin duda marcó un punto de inflexión en la vida de Platón. Sin duda. ¿Cómo influyó este evento en su pensamiento? Bueno, la muerte de Sócrates profundizó su desconfianza hacia la democracia ateniense y lo convenció de que la verdad y la justicia no siempre triunfan en el mundo real. Qué duro. Esto lo llevó a buscar un modelo de sociedad donde la sabiduría y la virtud fueran los valores supremos, un modelo que plasmó en su obra La República. Es una idea fascinante. Y hablando de la obra de Platón, hay un concepto que me intriga. La anamnesis, la idea de que el conocimiento es un proceso de recolección. Así, la anamnesis. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro, para Platón, el alma es inmortal y ha existido desde siempre en el mundo de las formas. Al nacer el alma olvida este conocimiento, pero a través de la razón y la filosofía podemos recordarlo. Es decir, que para Platón aprender no es adquirir nuevos conocimientos, sino recordar lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestro ser. Exactamente. Es como si el conocimiento estuviera dormido en nuestra alma y solo necesitáramos despertarlo. Es una idea muy hermosa. Y hablando de belleza, Platón no solo se interesó por la belleza física, sino que también exploró la belleza del alma. Así es. Para Platón, la verdadera belleza reside en el alma, en la virtud, en la sabiduría. Es decir, que la belleza no es solo algo externo, sino que también es una cualidad interna que se cultiva a través de la búsqueda de la verdad y la práctica de la virtud. Exactamente. Y la belleza del alma se refleja en nuestras acciones, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en nuestra búsqueda del bien. Es una visión muy inspiradora. Y hablando de Platón, no podemos olvidar su visión del cuerpo como una prisión del alma, ¿verdad? Bueno, la palabra prisión quizás sea un poco fuerte. Platón creía que el alma estaba atrapada en el cuerpo, que el cuerpo era un obstáculo para la búsqueda del conocimiento verdadero. Es decir, que para Platón el cuerpo era una limitación para el alma, una fuente de deseos y pasiones que nos distraen de la búsqueda de la verdad. Exactamente. Platón creía que la muerte era una liberación para el alma que le permitía regresar al mundo de las formas y contemplar la verdad en toda su pureza. Es una visión muy peculiar de la muerte, que contrasta con la visión materialista que predomina en la actualidad. Sin duda. Para Platón, la muerte no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa, un regreso al hogar original del alma. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida y la naturaleza del alma. Totalmente. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Platón, me parece fascinante cómo su contexto histórico influyó en sus ideas sobre la política. Hablábamos de la crisis de la democracia ateniense y... Sí, es increíble cómo la guerra del Peloponeso y la condena a muerte de Sócrates marcaron su visión. Platón buscaba un sistema donde la sabiduría y la virtud fueran pilares fundamentales, ¿verdad? Exacto. Y esa búsqueda lo llevó a desarrollar su concepto del estado ideal que podemos encontrar en la República. Así, la República. ¿Y qué nos dice Platón en esta obra? Pues la República Platón imagina una sociedad dividida en 3 clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. 3 clases interesantes. ¿Puedes explicarnos cómo funcionaría esto? Claro. Cada clase tendría una función específica determinada por su naturaleza. Los gobernantes serían aquellos con un profundo conocimiento de las formas, la justicia y el bien común, es decir, los filósofos reyes. ¿Y qué hay de los guardianes? Los guardianes serían los encargados de proteger la ciudad tanto de enemigos externos como de amenazas internas. Serían individuos valientes, disciplinados y con un fuerte sentido del deber. Ya veo. Y los productores supongo que serían los encargados de las actividades económicas, ¿no? Fue artesanía, comercio. Exactamente. Todas las actividades necesarias para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. Es interesante cómo Platón relacionaba la función de cada clase con su naturaleza. ¿Podrías profundizar un poco más en esto? Claro. Platón creía que cada individuo nace con una predisposición natural hacia una determinada función en la sociedad. Los filósofos reyes, por ejemplo, tendrían un alma racional predominante, mientras que los guardianes tendrían un alma irascible y los productores un alma concupiscible.
almas racionales, irascibles, concupiscibles. Suena un poco complicado. ¿Puedes explicarlo de forma más sencilla? Por supuesto. Platón creía que el alma humana está compuesta por 3 partes: la razón, el espíritu y el apetito. ¿Ah? La razón busca la verdad, y el conocimiento, el espíritu, busca el honor y la gloria, y el apetito busca la satisfacción de los deseos materiales. Entiendo. Entonces, dependiendo de qué parte del alma predomine en cada individuo, estará más capacitado para una función u otra en la sociedad. Exacto. Y para Platón, la justicia en la sociedad se logra cuando cada clase cumple su función de manera armoniosa, sin interferir en las funciones de las otras. Es una visión muy particular de la justicia, sin duda. Y hablando de justicia, ¿cómo se aplicaría este concepto en el individuo según Platón? Pues para Platón, la justicia en el individuo también se basa en la armonía entre las partes del alma. La razón debe gobernar, guiando al espíritu y controlando el apetito. O sea que la razón debe ser el timón que dirige nuestra vida, controlando nuestras emociones y deseos. Exactamente. Cuando la razón gobierna el alma, el individuo alcanza la virtud y la felicidad. Y una sociedad justa para Platón se compone de individuos justos. Interesante. Aunque también un poco idealista, ¿no? ¿Es posible realmente que la razón controle siempre nuestras emociones y deseos? Bueno, es una pregunta compleja. La visión política de Platón ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Algunos la consideran utópica e impracticable, mientras que otros la ven como un modelo inspirador para la búsqueda de una sociedad más justa y armoniosa. Y hablando de Platón, no podemos olvidar la importancia que le daba la educación en la formación de los ciudadanos, ¿verdad? Claro que sí. Para Platón, la educación era fundamental para cultivar la virtud, la sabiduría y el amor al bien. Creía que la educación debía comenzar desde la infancia con la formación del carácter a través de la música, la poesía y la gimnasia. Es decir, que la educación no debía limitarse a lo académico, sino que debía formar a la persona en su totalidad. Exactamente. Platón creía que la música y la poesía cultivaban el alma, la gimnasia fortalecía el cuerpo y la filosofía desarrollaba la razón. Y a medida que los jóvenes crecían, debían recibir una educación más avanzada en matemáticas, filosofía y dialéctica. Increíble, un programa educativo bastante completo. Y hablando de Platón, me parece fascinante cómo utilizaba los mitos y las alegorías para transmitir sus ideas. Ya hablamos de la alegoría de la caverna. ¿Hay alguna otra que quieras destacar? Sí, hay otra alegoría muy conocida, la del carro alado, que podemos encontrar en el Fedro. El carro alado. Ajá. En esta alegoría, Platón describe el alma como un carro tirado por 2 caballos. Uno blanco, que representa la razón y la virtud, y otro negro, que representa las pasiones y los deseos. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? El alma como un carro que lucha por mantener el equilibrio entre la razón y la pasión. Exactamente. El auriga, que representa la parte racional del alma, debe controlar a los 2 caballos para evitar que el carro se desvíe del camino de la virtud. Una metáfora muy visual que nos invita a reflexionar sobre esa lucha interna que todos experimentamos entre nuestros impulsos y nuestra razón. Así es. Para Platón, la virtud se alcanza cuando la razón gobierna el alma, guiando al espíritu y controlando el apetito. Y hablando de Platón, no podemos olvidar su visión del amor como un camino hacia el conocimiento, ¿verdad? Claro, Platón creía que el amor era una fuerza poderosa que nos impulsa a buscar la belleza, la verdad y la bondad. Y a través de la contemplación de la belleza podemos elevarnos hacia el conocimiento de las formas. Es una visión del amor que nos invita a ir más allá de lo superficial, a buscar la belleza en lo profundo del ser. Así es. Para Platón el amor era un camino de ascenso hacia la verdad, un camino de transformación personal que nos permite conectar con lo divino. Una visión muy hermosa del amor, sin duda. Y hablando de Platón, ¿qué podemos decir de su influencia en la historia del pensamiento occidental? Bueno, la influencia de Platón es inmensa. Sus ideas han sido estudiadas, debatidas y reinterpretadas por filósofos, teólogos, artistas y pensadores de todas las épocas. Es decir, que Platón no solo fue un filósofo importante en su tiempo, sino que su pensamiento ha trascendido los siglos y ha dejado una huella imborrable en la cultura occidental. Exactamente. Su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan la verdad, la belleza y la justicia. Y hablando de la influencia de Platón, me parece fascinante cómo su pensamiento ha llegado hasta nuestros días a través de diferentes interpretaciones. ¿No te parece? Sí, es interesante cómo a lo largo de la historia diferentes pensadores y corrientes filosóficas han encontrado en Platón una fuente de inspiración para sus propias ideas. Por ejemplo, el neoplatonismo. El neoplatonismo. Sí, una corriente filosófica que surgió en el siglo III reinterpretó las ideas de Platón desde una perspectiva mística y religiosa. ¿Y qué decían los neoplatónicos sobre Platón? Pues los neoplatónicos veían en Platón a un precursor del cristianismo. Consideraban que sus ideas sobre las formas y el alma podían integrarse con la doctrina cristiana. Es decir, que el pensamiento de Platón ha tenido una vida propia a lo largo de la historia,
adaptándose a diferentes contextos y perspectivas. Así es. Y esta capacidad de adaptación es una prueba de la riqueza y la profundidad de su filosofía. Y hablando de la riqueza de la filosofía de Platón, me gustaría destacar la importancia que le daba al diálogo como método de aprendizaje. Sí, para Platón el diálogo no era simplemente una forma de intercambiar información, sino un proceso de búsqueda conjunta de la verdad. Un trabajo en equipo para llegar a la verdad. Exacto. A través del diálogo podemos confrontar nuestras ideas con las de los demás, cuestionar nuestras propias creencias y llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Es un método que fomenta el pensamiento crítico y la apertura mental, ¿verdad? Sin duda. Para Platón, el diálogo era una herramienta fundamental para la formación del filósofo, ya que le permitía liberarse de los prejuicios y las opiniones sin fundamento. Es un método que sigue siendo muy valioso en la actualidad, en un mundo donde a menudo predomina el dogmatismo y la intolerancia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la búsqueda de la verdad, ¿qué podemos decir de la visión de Platón sobre el conocimiento? Platón creía que el conocimiento verdadero se encuentra en las formas que son eternas, inmutables y perfectas. El mundo sensible que percibimos a través de los sentidos es solo una copia imperfecta del mundo de las formas. O sea que para Platón el conocimiento no se basa en la experiencia sensorial, sino en la razón, en la capacidad de abstraer y de comprender las ideas que están detrás de las apariencias. Exactamente. Platón creía que a través de la razón y la filosofía podemos elevarnos desde el mundo sensible hacia el mundo de las formas, hacia el conocimiento verdadero. Es un proceso de ascenso hacia la verdad. Así es. Platón utilizaba la metáfora de la línea dividida para ilustrar este proceso. La línea dividida. Ajá, la línea representa el camino del conocimiento que va desde la ignorancia hasta la sabiduría. El mundo sensible se encuentra en la parte inferior de la línea, mientras que el mundo de las formas se encuentra en la parte superior. Es una imagen que nos ayuda a comprender la visión de Platón sobre el conocimiento como un camino de ascenso de superación de la ignorancia. Exactamente. Y para Platón, la filosofía es la herramienta que nos permite recorrer este camino guiándonos hacia la verdad y la sabiduría. Y hablando de Platón, me parece fascinante cómo su pensamiento ha influido en diferentes ámbitos del conocimiento, no solo en la filosofía. Sí, es cierto. Las ideas de Platón han tenido un impacto profundo en la teología, la política, la ética, la estética, la psicología, incluso en la ciencia. Por ejemplo, su teoría de las formas ha sido una fuente de inspiración para diferentes corrientes teológicas que han visto en ella una forma de explicar la relación entre Dios y el mundo. Exacto. Y su visión del alma como una entidad inmortal ha influido en la concepción del ser humano en diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Y en el ámbito de la política, su idea del filósofo rey ha sido un modelo para aquellos que buscan un gobierno basado en la sabiduría y la justicia. Cierto. Aunque su modelo político pueda parecer utópico, ha inspirado a muchos pensadores a reflexionar sobre la importancia de la ética y la razón en la vida pública. Y hablando de la ética, no podemos olvidar la importancia que Platón le daba a la virtud como fundamento de una vida buena. Sin duda. Para Platón, la virtud no era simplemente un conjunto de normas morales, sino una forma de ser, una disposición del alma hacia el bien. Es decir, que para Platón la virtud no se limitaba al cumplimiento de reglas, sino que implicaba una transformación interior, un desarrollo del carácter hacia la excelencia moral. Exactamente. Y Platón creía que la virtud era esencial para la felicidad, ya que nos permitía vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es una visión muy inspiradora, sin duda. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión profunda en el pensamiento de Platón, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el legado más importante que nos ha dejado este gran filósofo? Es una pregunta difícil, ya que el legado de Platón es muy amplio y abarca diferentes ámbitos del conocimiento. Pero si tuviera que destacar un aspecto fundamental, diría que es su invitación a la búsqueda de la verdad, a no conformarnos con las apariencias, a cuestionar nuestras propias creencias y aspirar a una vida más justa, sabia y virtuosa. Es una invitación que sigue siendo muy relevante en la actualidad, en un mundo donde a menudo predomina la superficialidad, el relativismo moral y la falta de sentido. Sin duda, Platón nos recuerda que la verdad existe, que la virtud es posible y que la vida tiene un sentido que va más allá de la satisfacción de nuestros deseos inmediatos. Retomamos nuestra inmersión en el fascinante mundo del pensamiento de Platón. En la segunda parte exploramos sus ideas sobre la política, la sociedad y la educación. Temas que sin duda nos invitan a reflexionar sobre cómo organizamos nuestras vidas y nuestras comunidades. Pero Platón no se limitó a la esfera social y política, ¿verdad? También se adentró en temas más existenciales como la belleza, el amor, la muerte y el alma.
¿Te parece si nos sumergimos en estas aguas profundas? Me parece perfecto. Son temas complejos pero fundamentales para comprender la visión integral de Platón sobre la vida y el ser humano. Empecemos entonces con la belleza. Ya mencionamos antes que para Platón la belleza no era algo meramente superficial. Exacto. Para Platón la belleza física era solo una sombra, un reflejo imperfecto de la verdadera belleza que reside en el mundo de las formas. Es decir, que para Platón la belleza no se encuentra en los objetos materiales, sino en las ideas, en los conceptos. Así es. La forma de belleza es eterna, inmutable y perfecta, mientras que las cosas bellas que percibimos con nuestros sentidos son solo copias imperfectas, sujetas al cambio y la decadencia. Es una idea bastante radical, ¿no? ¿Y cómo se excede esa belleza ideal a la forma de belleza? Para Platón, el camino hacia la belleza se recorre a través del amor. El amor. Un tema que sin duda ha inspirado a poetas, artistas y filósofos a lo largo de la historia. ¿Y cómo concebía Platón el amor? Bueno, en el simposio, Platón nos presenta diferentes discursos sobre la naturaleza del amor. Sócrates, como siempre, utiliza el diálogo para cuestionar estas definiciones y llegar a una comprensión más profunda. Para Platón, el amor no se limita al deseo físico, sino que es una fuerza que nos impulsa a buscar la belleza, la verdad y la bondad. O sea que para Platón el amor era un motor para el conocimiento, una fuerza que nos eleva hacia lo ideal. Exacto. Platón utiliza la metáfora de una escalera para describir el ascenso del alma a través del amor. Una escalera. Sí, este primer peldaño es el amor a la belleza física, a la belleza de los cuerpos. El tipo de amor que todos podemos experimentar a primera vista, ¿no? Sí, pero para Platón este es solo el primer paso. A través de la contemplación de la belleza física, el alma puede ascender hacia el amor a la belleza del alma, a la belleza de las virtudes. O sea que la belleza externa nos puede guiar hacia la belleza interna, hacia la bondad y la sabiduría. Exactamente. Y a través del amor a la belleza del alma, podemos ascender hacia el amor a la belleza de las ideas, a la belleza de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, para Platón el amor era un camino de conocimiento, un proceso de ascenso hacia la verdad. Así es. Y en la cima de esta escalera se encuentra el amor a la belleza misma, a la forma de belleza, que es eterna, inmutable y perfecta. Es una visión muy elevada del amor, sin duda. Ya. Y hablando de Platón, no podemos olvidar su visión de la muerte. Sabemos que la muerte de su maestro Sócrates lo marcó profundamente. Sí, la muerte de Sócrates fue un evento traumático para Platón, pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del alma y su destino después de la muerte. Y para Platón, ¿qué ocurría con el alma después de la muerte? Platón creía que el alma era inmortal y que preexistía al cuerpo. Al morir, el alma se libera del cuerpo y regresa al mundo de las formas donde puede contemplar la verdad en toda su pureza. Es decir, que para Platón la muerte no era el fin, sino una liberación, un regreso al hogar original del alma. Exacto. Y Platón creía que la forma en que vivimos nuestra vida terrenal determina el destino del alma después de la muerte. Aquellos que han vivido una vida virtuosa buscando la verdad y la bondad tendrán un destino feliz en el mundo de las formas. Es una visión que sin duda ofrece consuelo y esperanza frente a la muerte. Y hablando de la muerte, me gustaría conectar esto con la idea que mencionamos antes sobre el cuerpo como una prisión del alma. Sí, esa metáfora es importante para comprender la visión de Platón sobre la muerte. Para él, el cuerpo era una limitación para el alma, un obstáculo para la búsqueda del conocimiento verdadero. La muerte, en este sentido, era una liberación, una oportunidad para que el alma se liberara de las ataduras del cuerpo y accediera a la verdad. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y el alma y sobre el significado de la muerte. Totalmente. Y hablando de la relación entre el cuerpo y el alma, me parece interesante cómo Platón concebía la virtud. Claro. Ya mencionamos antes que para Platón la virtud era fundamental para la felicidad. Sí, para una vida plena. Exactamente. Platón creía que la virtud era una disposición del alma hacia el bien, una armonía entre las diferentes partes del alma, la razón, el espíritu y el apetito. Cuando la razón gobierna el alma, alcanza la justicia y la virtud, y esto se refleja en una vida armoniosa y feliz. Es una visión muy inspiradora, sin duda. Y hablando de inspiración, ¿qué podemos decir de la influencia de Platón en la historia del pensamiento? La influencia de Platón es inmensa. Sus ideas han sido estudiadas, debatidas y reinterpretadas por filósofos, teólogos, artistas y pensadores de todas las épocas. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan la verdad, la belleza y la justicia. Es increíble cómo su pensamiento ha resonado a través de los siglos. Sí, y sus ideas siguen tan vigentes hoy en día. Platón, un filósofo que nos invita a cuestionar la realidad, a buscar la verdad más allá de las apariencias, a cultivar la virtud y a aspirar a una vida más justa, sabia y virtuosa. Y con esto creo que hemos completado nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo del pensamiento platónico. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo. Hemos explorado algunos de los conceptos más importantes de su filosofía, aunque por supuesto la obra de Platón es tan rica y compleja que siempre hay más por descubrir. Sin duda.
Y para aquellos que quieran seguir explorando el pensamiento de Platón, les recomendamos leer sus diálogos, que son obras de gran belleza y profundidad. Y con esta invitación a seguir explorando el legado de Platón, nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta la próxima inmersión profundas de la sabiduría.